Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázaro y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 16 minutos. A ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. También saludamos a los que se conectan con nosotros a través de Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de noticias en Colombia. Y vamos a hablar del coletazo, de las cuarentenas y del confinamiento para los restaurantes, la gente que está en el negocio del entretenimiento como los bares, los restaurantes, y siguen los confinamientos, y pues básicamente es un sector que se estaba tratando de recuperar y está pues ya quebrado. Pero antes le tengo a Ana Cristina, para que usted se ponga las pilas para este fin de semana, el tráiler de lo que será nuestra candidata presidencial. Escúchela. Para quienes no leyeron la entrevista que publicó El Espectador el domingo pasado, pues me presento. Soy la candidata presidencial. Sé que muchos no sabían de mí desde el 2014 y que me extrañaban. Por eso regresé. Se acercan las elecciones y me veo en la obligación de contarles lo que se mueve debajo de este teatro político. Ustedes saben, como les dije en esa entrevista, que me gusta tocar ciertas fibras y desafiar ciertos egos, y que manejo como nadie los hilos del poder en Colombia. Así que este domingo comenzaré a contarles sobre mis reuniones, mis llamadas, mis decisiones. Por ejemplo, estuve con el hombre más rico del país y su familia y hablamos sobre su periódico y otros temas. Y también fui a la casa de Roberto Pombo para hablar de su salida del tiempo y pues fue inevitable, por supuesto, hablar de Petro. Entonces nos leemos el domingo en El Espectador y no los puedo dejar sin darle las gracias a Mañanas Blue con Camila Zuluaga por esta gentil alianza. Advertencia, esto es ficción. Así que Ana Cristina, prepárese el domingo porque empieza el primer capítulo de la candidata en el periódico El Espectador para contarnos todos los detalles de lo que pasa tras bambalinas en la política colombiana con miras a las elecciones presidenciales. Claro, Camila, que es que la ficción es una excusa, porque es la excusa precisamente para meternos en ese mundo del poder, y creo que este primer capítulo lo que nos va a mostrar es todos esos vínculos del poder con los medios de comunicación. Ya sabemos que ella es una persona que ha estado adentro, que considera todos esos discursos de la vocación de servicio público y que lo que hace ya es burlarse un poco o entrar a cuestionar ese poder del que siempre hizo parte. Entonces, no va a perder este capítulo. Buenísimo. Pendientes este fin de semana. Y este fin de semana, a pesar de que los comerciantes, Valeria, le dijeron a la alcaldesa, por ejemplo, en Bogotá, Claudia López, que pues evaluara levantar la cuarentena porque pues las manifestaciones y los confinamientos los tiene quebrados, y la alcaldesa le respondió que no iban a levantar la cuarentena y básicamente no se puede ir a restaurantes durante el fin de semana en Bogotá. Pues, Camila, si hay un sector que se ha visto particularmente afectado por esta pandemia y por todas las cuarentenas impuestas en Colombia, ha sido el sector de los restaurantes y de los bares. Para que los oyentes entiendan un poco, antes de la pandemia había en Colombia 50,000 bares y casi 44,000 restaurantes que empleaban a 850,000 personas. Estamos hablando de una masa laboral muy importante y estamos hablando de un aporte al PIB nacional también muy importante, Camila. Creo que es un sector que ha sido resiliente. Muchos desafortunadamente se quebraron, pero hubo un sector que pues ha puesto, digamos, todo su esfuerzo para sobrevivir, y cuando ya pensaron que estaban reactivándose, etcétera, pues volvimos a enfrentarnos a este tercer pico y se están viendo otra vez afectados. Ya la pregunta es qué tanto más van a poder sobrevivir si estas medidas draconianas pues van a seguir pues en marcha, Camila. Pues nosotros por eso, Hugo Mario, hace 10 meses, ¿se acuerda? Hace 10 meses hicimos un programa exactamente igual sobre lo que pasa con los restauranteros y cómo los está afectando a los bares, a las discotecas, etcétera, etcétera, los confinamientos. Claro, y es que detrás de la oferta gastronómica, Camila, viene la oferta turística. Muchas ciudades reciben a cantidad de personas que buscan buenos restaurantes, pero la mayoría no han encontrado una alternativa porque lo que ofrecen las autoridades y el gobierno en época de confinamiento es vender a domicilio, y las ventas a domicilio, Camila, no representan ni siquiera el 15% de las ventas de un restaurante. Es decir, la situación financiera de los restauranteros es muy, pero muy crítica.
Y por eso estamos en comunicación con varios invitados precisamente del sector. El primero de ellos es Guillermo Enrique Gómez París, que es el presidente ejecutivo de Acodres, que es ese gremio de los restaurantes. Señor Gómez, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por conectarse con nosotros. No, la gratitud es mía, Camila, Valeria, a todos. Muchas gracias por tratar este tema tan importante para el empleo y para el país. Bueno, cuéntenos la realidad, porque ustedes venían recuperándose ya cuando estábamos reactivándonos a principio de año, a final de año, y otra vez volvió el tercer pico de la pandemia, y por lo menos en Bogotá, y yo creo que en Cali también, Hugo Mario, llevan 3 fines de semana cerrados, ¿cierto? Sí, es correcto, Camila. 3 fines de semana. El más extenso, pues, porque comenzó desde el miércoles y va hasta el domingo. Claro, y en Medellín, Ana Cristina, también han estado cerrados los fines de semana, ¿cierto? Sí, cierran los jueves a las 8 de la noche hasta los lunes a las 5 de la mañana. Y entiendo que en Barranquilla pasa igual. Entonces, cuéntenos, señor Gómez, cuál es la realidad de los restauranteros en términos de números y cuál es el drama cuando ya se venían recuperando que vinieron los cierres nuevamente. Claro que sí, Camila. Lo primero es una precisión a lo que nos informaba Valeria. Antes de pandemia no eran 44.000, sino 90.000 establecimientos gastronómicos. 44.000 se acerca a lo que queda. Y realmente eso es un drama porque es más del 50% de establecimientos que cerraron definitivamente. La sociedad tiene la percepción que con domicilios nos reinventamos y que no tenemos ningún problema, y la realidad no es esa. No, el modelo de negocio nuestro es el servicio a la mesa. Y con la falta del servicio a la mesa, no solamente desaparecieron 48.900 establecimientos en todo el país, sino se destruyeron 230.000 empleos. Y me parece importante dejar un mensaje, Camila. La gente cree que por un día de paro a nosotros no nos pasa nada. El solo día de paro destruyó 2.400 empleos en el país. Ayer nos llevaron a cerrar otra vez antes de tiempo, ni siquiera pudimos despachar domicilios porque la integridad de nuestros trabajadores está expuesta, y en la medida en que se pierden ventas en este sector se destruyen empleos porque somos muy frágiles. Cualquier cambio en el mercado puede colapsar a un restaurante. Por eso permítame saludar a un propietario de restaurantes que es Juan del Mar, dueño del restaurante Juan del Mar en Cartagena, porque tal vez en Cartagena la situación puede ser un poco distinta. Juan del Mar, bienvenido, gracias por estar con nosotros nuevamente hablando de este mismo tema que tocamos hace 10 meses. Hola, saludos a todos, a mis colegas, a ustedes de la mesa de trabajo, un saludo cariñoso. Bueno, la realidad de usted como dueño de restaurantes, ¿en Cartagena sí están abiertos y sí han podido operar normalmente o pasa igual que en Medellín, Bogotá y Cali? Yo creo que en Cartagena la situación ha sido un poquito diferente. Aquí se ha manejado han sido un poquito más laxos. Yo creo que aquí las condiciones, yo no sé si es el mar, si es la brisa, si es el calor, estábamos bien con el tema de las UCI y todo esto. Entonces el alcalde yo creo que lo ha manejado bien. Yo creo que abrimos más o menos como en septiembre, octubre, abrimos y hemos estado abiertos con ciertas condiciones, pero la verdad agradecidos con lo que nos ha llegado. Está llegando el turismo, está llegando la gente. Los horarios pues no son los mismos de antes, pero nos estamos adaptando. Si nos cierran a las 10, pues tratamos de que la gente venga más temprano. Ahora últimamente están cerrando a las 8 y lo que estamos haciendo es que estamos convenciendo a la gente de que comience a comer a las 5 de la tarde, y así pues tenemos un servicio, por lo menos alcanzamos a hacer una o dos sentadas en el restaurante. Y eso, y manejarlo así, yo sé que las condiciones meteorológicas en Cartagena son distintas, pero manejarlo así y ajustarse a la nueva situación, ¿les ha servido a los restauranteros en Cartagena para sobrevivir? O sea, ¿ha sido suficiente que lo puedan manejar así y adaptarse de esa manera al coronavirus? Pues, no sé si esto va a sonar de pronto un poquito mal, pero yo creo que todas las situaciones en la vida uno tiene que mirarle, hay dos maneras de verle, el lado malo y el lado bueno. Y yo creo que uno viéndole el lado bueno a las cosas, uno tiene más chance de pedalear, porque aquí lo que hay es que pedalear, aquí lo que hay es que rebuscarse, no sé, la verdad que el gobierno también está ayudando. Hemos recibido ayudas con lo de las nóminas. Yo no me puedo quejar, la verdad me daría
no sería justo de yo venir a quejarme en este momento. Permítame, Juan del Mar, saludar a John Ángel Escobar, que es representante legal de Casa Alebrije y Antigua Contemporánea, restaurante emblemático en Cali. Hugo Mario, ¿qué se come en Casa Alebrije y en Antigua Contemporánea? Sí, es delicioso, porque además ambos quedan en el barrio San Antonio, que es el barrio colonial, es como una zona histórica de Cali, centro histórico. A ver, señor Escobar, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, María Camila, un gusto saludarlo, Hugo Mario, de los colegas que están en la mesa. ¿Cómo están? Bueno, y la situación de ustedes en Cali, porque estamos nosotros desde acá preocupados un poco por la situación que están viviendo los restauranteros, que al final pues generan una cantidad de empleos importantes, y con el tercer pico pues están viendo afectados y otra vez cerrados. De acuerdo, estas dinámicas que nos ha generado la pandemia y los toques de queda que se han dictado desde el distrito, pues obviamente afecta la actividad nocturna de los restaurantes, pero como dice Juan del Mar, hay que tener una mirada apreciativa diferente, es decir, reinventarse en el sentido de buscar que el día sea tal vez el momento más operativo para nosotros, y tenemos que hacer un proceso de adaptación porque muy seguramente estos picos de contagio altos van a seguir sucediendo durante todo el año mientras logramos pues tener el tema de la inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces, en medio de las dificultades, entiendo que hay negocios que la han pasado supremamente mal. Hemos recibido de todas maneras un apoyo desde la misma alcaldía y creo que las cosas se han hecho de la mejor manera, aparte, como digo yo, de todas las dificultades que hemos tenido, ¿no? Pero, a ver, a principios de este mes, el señor Juan Pablo Valenzuela, el presidente de Asobares Antioquia, dijo que por la situación de las UCI en Antioquia, pues él se solidarizaba, le parecía que se debían solidarizar con el sector médico y con todo lo que está pasando. Yo le quisiera preguntar al señor Gómez, ustedes viendo la situación en que están los hospitales, la ocupación de UCI, etcétera, en este pico que estamos de contagio, ¿hasta dónde creen que se puede negociar o hasta dónde podrían aguantar o hacer, digamos, un acuerdo de cierres o de restricciones? Mira, Ana, gracias por la pregunta. Es que nosotros hemos sido aliados de este tema desde un comienzo. Por eso diseñamos con el Ministerio de Salud y el de Comercio unos protocolos de bioseguridad y marcamos los criterios que los epidemiólogos nos dieron para poder funcionar en servicio a la mesa sin exponer la salud de nadie. Criterio fundamental, el distanciamiento. La sola garantía de abrir espacios entre mesas llevó a los restaurantes a perder el 50% de su capacidad de aforo. Sin embargo, como lo han dicho muy bien los propietarios que nos están acompañando, nosotros nos hemos ajustado a esa realidad y hemos luchado por mantener vigentes los negocios. Cuando ofrecemos todas las garantías de bioseguridad, nuestra pregunta es, ¿para qué lo hicimos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué protocolos? Si igual nos cierran. Cuando quedó demostrado en el segundo pico que el mayor foco de contagio fueron los hogares. Entonces están mandando a la gente a encerrarse donde está el contagio, que así quedó probado. Sí, en lugar de Gómez, aprovecharnos a nosotros como aliados para que la gente tenga mejores normas de autocuidado. sí, señor Gómez, en ese sentido, ¿ustedes han hecho algún estudio o de qué forma han hecho ese seguimiento de si en realidad se han originado contagios en los restaurantes? ¿Ustedes han contratado algún tipo de estudio o cómo han seguido la forma en que se ha desarrollado los restaurantes y los niveles de contagio en pandemia? Mira, Ana, una ventaja que tenemos frente a la bioseguridad es que la mayoría de las medidas nos las pedían desde antes de que existiera el coronavirus. Nosotros debemos cumplir con unas normas sanitarias. Aquí lo que pasó es que se llevaron esas normas al cliente, nos tocó incomodarlo, dañarle un poquito la experiencia, pero por su bien, por su salud y por la salud de nuestros trabajadores. Entonces todo ese asunto de usar tapabocas y cofias, eso no es nuevo para nosotros y el mercado nos ha visto, que en las cocinas eso lo usábamos sin problema. Fue simplemente llevarlo al cliente y con esa idoneidad nos quedó muy fácil que los acostumbrados sistemas de control interno de las empresas incorporaran los protocolos de bioseguridad acordados con el gobierno y se hiciera el mismo control que se viene haciendo por años. La diferencia es que Acodres entró a hacer el seguimiento que tú dices para poderle garantizar a las autoridades ese cumplimiento. ¿Y qué pasa? Que en la medida en que nos cierren a los que tenemos capacidad de cumplir,
todas las personas que se están quebrando y los que están perdiendo su trabajo les toca irse a la informalidad a tratar de sobrevivir, y en la informalidad no hay cómo hacer control y seguimiento, Ana. Yo quiero preguntarle a Juan del Mar porque a mí me llama mucho la atención el caso en Cartagena y creo que podría ser un caso un poco para extrapolar a otras ciudades del país. En diciembre, la verdad es que el turismo estuvo muy activo en Cartagena. Yo estuve allá, los restaurantes estaban llenos, las personas estaban saliendo a cenar y yo en un momento dije, uy, esto acaba de haber una pandemia, va a haber un pico tenaz, y que nunca sucedió. Es decir, en Cartagena, digamos que Cartagena nunca hubo las consecuencias de ese diciembre con el turismo alborotado y los restaurantes pues llenos en la medida de lo posible. Yo quiero preguntarle cómo usted puede analizar lo que sucedió en Cartagena después de diciembre, que la gente saliendo a los restaurantes, saliendo a la calle, pues no haya tenido un efecto en los contagios, y si más bien no estamos equivocados en política pública y los restaurantes y los bares con los debidos protocolos no son un foco de contagio. Bueno, yo te quiero decir algo que estaban preguntando, que si habían hecho un estudio sobre si los restaurantes. Yo quiero darte un dato que yo no sé si es en mi caso, pero yo tengo 60 empleados, de los cuales solamente uno de los 60 en todo este tiempo se ha contagiado. Yo no sé si eso tiene algo que ver con esa cifra que ustedes están preguntando. Segundo, yo creo que la gente que viene de fuera ya le piden su prueba. Yo no sé si eso también tiene algo que ver, o sea, vienen ya con una prueba de que ya están limpios, o sea, que no tienen el virus. Otro que yo creo que puede ser es que Cartagena es una ciudad al aire libre, lo que decía el señor presidente de Acodres ahora, que nosotros no somos el foco, nosotros estamos al aire libre, estamos distanciados, tenemos nuestros protocolos. Yo no sé qué tenga que ver Cartagena, si lo que era lo que decía yo antes, si es la brisa, si es el mar, si es qué, pero aquí estamos bien. Yo creo que esto es un llamado que yo quiero hacer a la informalidad. Yo creo que la informalidad es lo que nos está llevando a no portarnos bien. Yo creo que la gente, cuando es formal, primero que todo que el gobierno los va a ayudar, y segundo que todo que estamos organizados, que estamos con nuestros protocolos. La informalidad yo creo que es el problema grande, y yo creo que aquí es lo que tenemos que comenzar a pedalearles a eso, a la informalidad, a los informales, volverlos formales. Yo creo que, no sé qué piensan ustedes, los compañeros y los colegas. Claro, no, por eso quería preguntarle a Johnny también en la situación de los restauranteros en Cali, porque pues esta semana ha sido más dura que las anteriores. Veníamos de días de cuarentena, sobre todo fines de semana, por el tema de la pandemia, pero ahora, Johnny, la gente con mucho temor por los actos vandálicos y los saqueos que se han presentado en el marco de la protesta social. ¿Cómo están ustedes hoy preparándose para lo que viene? Porque no ha sido fácil y ahorita se suma el tema del orden público. Sí, de acuerdo, Juan Mario, pero quería anotar antes de esta pregunta tuya lo que decía el director de Acodres, que es muy importante. Digamos que aquí en Cali, en particular con la Secretaría de Salud, se crearon los modelos para hacer las aperturas de las zonas gastronómicas, como lo llaman en la administración pública. Y en el caso particular nuestro, del sector patrimonial, que es el barrio San Antonio, muy de la mano con la Secretaría, se presentaron todos los protocolos de bioseguridad y se empezó a hacer una trazabilidad de los posibles contagios en la operación de la actividad diaria de los restaurantes. Y yo lo decía en la reunión con ustedes anterior, hace un año más o menos, que es natural de la actividad económica nuestra que nosotros desarrollamos esos procesos de asepsia. Entonces, por lo tanto, sin pretender pues cambiar todas las dinámicas de investigación que tienen los epidemiólogos, lo que se ha podido verificar es que la actividad en los restaurantes no genera ese contagio que se podía percibir al principio de la pandemia del año pasado. Es al revés. Yo creo que los protocolos han mostrado que esta es una actividad muy segura para quienes nos visitan, porque de hecho todos los establecimientos que tienen una normalización y están organizados con sus EPS tienen un seguimiento de las personas que se han contagiado por el COVID. A mí me preguntaban hace un año que si yo tenía algún contagiado y no lo había tenido. Nosotros tenemos una nómina de aproximadamente 48 personas y solamente hemos tenido 2 personas que se contagiaron y le hicimos el cerco epidemiológico. Entonces, digamos que los alcaldes y las personas que manejan la salud pública deberían de tener eso en cuenta, porque ya hay un ejercicio hecho durante todo un año. Pueden sacar un balance y darse cuenta que los establecimientos que están normalizados, que cumplen con sus protocolos de bioseguridad, que tienen sus aforos reducidos como exige la norma,
son lugares relativamente bioseguros, porque se ha demostrado precisamente en esa dinámica del ejercicio del día a día, y eso debería ameritar unas políticas completamente diferentes con el tema de los cierres que nos están haciendo permanentemente, porque el desorden social se presenta en otro tipo de actividades. Y con relación a lo que tú me preguntas, Hugo Mario, con la incertidumbre que nos ha generado esta violencia en las manifestaciones, pues obviamente nos preocupa a todos, porque Cali es una ciudad que tiene un problema social muy grande, hay un nivel de desplazados muy alto, y yo creo que eso es lo que nos está generando a nosotros en este momento la mayor afectación, que es tanta violencia, tanta agresividad que hay frente a las instituciones, frente a las entidades y el comercio. Yo quizá tengo una última pregunta para don Guillermo Enrique Gómez, y es ¿qué les responden las autoridades locales? ¿Qué responde, por ejemplo, la alcaldía de Claudia López en Bogotá? ¿Qué responde Jorge Iván Ospina en el Valle del Cauca? ¿Qué han dicho las autoridades frente a todo esto que ustedes plantean y dicen, no somos el foco de contagio, no somos los responsables, podemos ser unos aliados, en vez de que la gente se vaya a la casa a contagiar, que vengan acá a compartir en los restaurantes en donde tenemos todos los protocolos de bioseguridad y así reactivamos la economía? Sí. La respuesta es plana, Camila. Dicen, no, qué pena, no hay nada que hacer, cuando nosotros creeríamos que debería ser diferente, sobre todo porque se ha hecho un esfuerzo y nos interesa cumplir. Yo creo que no hay ningún establecimiento que esté interesado que su reputación se vea afectada porque no cuida de la salud de sus trabajadores y de sus clientes. Y por eso hemos sido como tan responsables, inclusive les hemos dado alternativas, Camila, si es que es inevitable el cierre. Y es mirar cómo pasamos los cierres de fin de semana a entre semana, porque la pandemia nos trajo un fenómeno, y es que las ventas entre semana, que eran las más fuertes, dejaron de serlo porque la gente está trabajando desde las casas, y el fin de semana es el que está buscando a las personas llegar a salir, a consumir algo en las mesas. Entonces les hemos dicho, ¿por qué no hacemos unos cierres en un periodo suficiente? Como dijo John Ángel, es muy posible que esta situación nos coja el resto del año, pues pactemos una cosa estable, donde cerremos lunes y martes primera semana, martes y miércoles segunda, miércoles, jueves tercera, jueves, viernes cuarta, viernes, lunes quinta, pero no nos toquen el fin de semana, porque inclusive, Camila, hubo restaurantes que ya no les resultó viable, sostenible operar entre semana, entonces solamente están atendiendo fines de semana y preciso se les cierra el fin de semana. Nosotros creemos que así como salieron a decir que las protestas y las marchas no necesitan permisos porque son un derecho constitucional, yo quiero recordar que el trabajo también es un derecho constitucional, y aquí estamos protegiendo no solamente el derecho al trabajo, sino el derecho a la vida con las medidas de bioseguridad. Pero mire, señor Gómez, es que cuando uno mira como estas medidas de acordeón 3x4, pero ley seca, etcétera, uno dice, pero ¿y los restaurantes cómo están haciendo plata con estas medidas en este momento? No. Hay una, pues digamos, hay una tesis que están planteando que dicen que básicamente hubiera sido mejor encerrar a todo el mundo 15 días, cerrar todo y ya abrir otra vez, digamos, completamente, y poder manejar un poco la pandemia de esta forma. ¿Esto hubiera sido mejor para ustedes, una cuarentena de 15 días y ya después volver a abrir sin esto de 3x4, quién sabe hasta cuándo? Sí, Valeria, por una razón fundamental en economía. El peor escenario en el que se puede someter a un empresario es en incertidumbre. Y eso es lo que está pasando, que nos están sometiendo a incertidumbre. Cada semana una noticia de cierre. En el caso nuestro eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que programar turnos, tenemos que programar compra de alimentos. No olvidemos que muchos de ellos son perecederos, que se los compramos a los productores del campo colombiano. Y cuando nos dicen de un día para otro cierre, pues nos toca botar mucha comida, la que no botamos la regalamos, eso se traduce en pérdidas. Tenemos que decirle a mucha gente, mire, no lo podemos contratar, qué pena que es en su casa. Entonces el impacto que se le está generando social y económicamente a las ciudades con estas medidas sin considerar más variables es muy grande. Oiga, don Guillermo, estábamos hablando por un lado la pandemia y por otro lado esta semana las protestas. Las dos cosas afectan al gremio de los restauranteros, pero sobre las protestas quiero preguntarle si Acodres tiene una posición con respecto a la reforma tributaria. Por supuesto. La primera es que es un proyecto que se debate, como toda democracia, en algo que se llama Congreso de la República. Y yo no veo por qué hay que salir a destruir al país, a dañar empleos y empresas en algo que se puede debatir. Nosotros hemos dicho, no estamos de acuerdo con unos puntos, por ejemplo, la exclusión de IVA de alimentos de canasta familiar nos afecta, el IVA a los servicios públicos nos afecta,
pero hay otras medidas importantísimas, como por ejemplo hacerle exenciones a reinversiones en activos y en productos excluidos de IVA, como es nuestro sector el gastronómico. El gobierno nos ha hecho muchas ayudas, como lo dijo John Ángel, hemos recibido el PAEF, se está debatiendo si el PAEF no lo prolongan en el tiempo. El sector gastronómico acordó con el gobierno la exención de ICO, que es el impoconsumo, y del IVA a nuestros clientes, a nuestra operación. Esas exenciones nos han ayudado mucho, pero ¿qué pasa? ¿De dónde va a salir la plata para solventar esos esfuerzos fiscales? En el país también tenemos que ser muy conscientes que primero el coronavirus no es culpa del gobierno, es una pandemia que afectó al mundo entero y que todos los países se están endeudando para tratar de solventar la situación. Tenemos que mirar alternativas para también ayudarle al gobierno, porque es que es nuestro gobierno. Entonces sí creemos que es un paro desconsiderado, que hace más daño que bien, y que a lo que nos está afectando es no solamente al sector productivo, sino a la misma vacunación, porque hemos visto cómo vacunas no se pueden llevar a sus lugares, no se pueden suministrar porque bloquean las vías. Entonces, ¿a qué estamos jugando? De acuerdo. Pues yo quiero agradecerles a Guillermo Enrique Gómez, a John Ángel Escobar y a Juan del Mar por haber estado hablando aquí con nosotros y mostrándonos la realidad de los restauranteros, que obviamente es uno de los sectores que más se ha visto afectado por cuenta de los confinamientos y de la pandemia. A los tres, mil gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue. Con todo gusto, Camila, un saludo especialísimo a Juan y a John Ángel. Los colombianos nos sentimos orgullosos de gente productiva como ustedes. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y Camila, gracias por la invitación. no, a ustedes, Juan del Mar. Y Camila, el presidente de Acoderes dijo algo muy importante, yo creo que fue muy pedagógico para los oyentes del drama que han vivido, y es que las actividades sociales que requieren mucho tacto, pues son las que más se tienen que adaptar y a cambiar al coronavirus, que hoy en día no existe ningún científico que sabe a ciencia cierta cuándo se va a acabar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es un sector que necesita una adaptación, una plasticidad para entender el momento, y lo que han hecho los gobernantes con estas medidas, que creo que todos entendemos draconianas en algún sentido, es retrasar el proceso de adaptación. Entonces, entre más le impidan a los restaurantes y a los bares adaptarse al momento, más lenta va a ser su recuperación. Pero además es que los restaurantes no son un foco de contagio, los restaurantes que cumplen con, digamos, los protocolos de bioseguridad, y lo que sí hacen cuando los cierran es incentivar a la gente a que se vaya a fiestas clandestinas, a casas, alquilen fincas, etcétera, que ahí es donde está probado que se da el contagio, en las reuniones sociales íntimas. Las personas no van a dejar de vivir su vida social un año después de la pandemia, eso ya está probado. Entonces, que las autoridades tomen las decisiones conforme a la evidencia y digan, a ver, restaurantes no son foco de contagio, casas sí. Yo les digo a las personas, no salgan a un restaurante a verse, las personas se van para las casas y se emborrachan dentro de las casas sin ventilación, etcétera, y ahí es donde vemos las UCI colapsadas. Entonces yo sí creo que en estas alturas del paseo deberíamos tomar decisiones conforme a la evidencia y dejar de hacer esto así a la loca, 3, 4, no se sabe hasta cuándo van. Lo dijeron acá los empresarios. Lo peor es la incertidumbre, lo peor es no saber cómo invertimos y no sabemos qué va a pasar mañana. Yo creo que sí hay que empezar a tomar decisiones un poco más con evidencia que lo que está pasando ahora. Yo lo que no sé es si todos los restaurantes, Valeria, pudieron adaptar su sistema de aire, su sistema para eso limpiar, sí no pueden básicamente abrir. eso. Claro, pero la pregunta es, ¿todos los restaurantes lo hicieron? ¿La mayoría lo hizo? ¿Su sistema de ventilación? Porque eso es cambiar Claro, completamente pues el los que sistema de están operando ventilación. en este momento sí, porque están bajo vigilancia. Los que están operando, usted yo va no a los creo. restaurantes y la verdad es que, pero a mí sí me parece que ha sido un gremio bastante resiliente, vea, usted en Bogotá va y yo creo que hacen el esfuerzo, hacen todo el esfuerzo, usted sí siente que hay un espacio entre mesa y mesa, todos los meseros están muy bien, digamos, equipados, yo sí creo que hay un respeto. Pero además y una comparado con conciencia otras hacia la partes del pandemia. mundo, comparado con otras partes yo de no me refiero a México, eso. los restauranteros Acá no aquí se hicieron muchos cambios y es mucho más bioseguro, como se dice, que en otras partes del planeta. ¿Pero a qué es lo que se refiere, Gonzalo? No, que sí, o sea, el sistema de ventilación es lo más importante. Más allá de la mascarilla, más allá del distanciamiento, lo han dicho los científicos una y otra vez. Pero lo Las que pasa es que la partículas en el aire, mayoría de los restaurantes están haciendo sacando sus mesas a cielo abierto, precisamente por eso. Pero es que hoy en día ni siquiera eso pueden hacer porque tenemos toque de queda en Bogotá, en Cali, en Medellín. Entonces usted lo que estaba viendo era restaurantes con las mesas afuera donde tienen toda la ventilación, porque ahí no tiene que ajustar ninguna ventilación, Sí, claro. simplemente está afuera y está al aire libre.
Claro. Y claro. no se los están permitiendo. Pero Gonzalo, Y la pregunta es, Gonzalo, esa un momento, situación, Sebastián, para... sí. Señor. No, eso necesita inversiones, que cambiar un proceso, claro. un sistema de ventilación requiere inversión. Y si usted no tiene certidumbre, si usted lo cierran y lo abren, si la invitación de los gobernantes es a que usted no sabe cómo va a operar, pues evidentemente usted va a retrasar su inversión. Es que es natural. Claro, pero Sebastián, hay una duda con lo que dice usted, lo que dice Camilo y Valeria. La pregunta es, ¿los restaurantes están cumpliendo? ¿Por qué? Porque aquí en Panamá está habiendo un problema y es que los restaurantes no están cumpliendo con la capacidad que estipuló el Ministerio de Salud. Le dicen 50% y los restaurantes, por vender más, pues se totean. Entonces, ¿realmente están cumpliendo con la capacidad implementada? Es que si no cumplen, no los dejan abrir. Es que si no cumplen, no los dejan abrir. Ellos tienen que cumplir unos protocolos y hay una revisión de parte de las secretarías en cada una de las ciudades. Y si no, no pueden abrir, Gonzalo. Básicamente. Pero Camila, a ver, ok, una cosa es que no puedan abrir, pero ya una vez abierto, el restaurante busca facturar. Si le dicen 50%, estoy seguro que uno va y no ve el restaurante toteado. Pero le llega una visita y si lo ve con más del aforo, lo cierra. O sea, es que para eso ocurre las autoridades. Porque hay algo que ha sido muy particular en esta pandemia y es seguir castigando los platos de forma distinta al restaurante tradicional, porque podemos hablar de restaurantes que por sí mismos han seguido la norma, que están haciendo lo posible, pero recuerden ese video que circularon en Blue Radio, que lo tomó uno de los reporteros aquí en Medellín, en un patio de comidas al sur de Medellín. Absolutamente todos los restaurantes que tenían las mesas afuera, la gente, claro, estaba en un restaurante sin tapabocas, pero estaban muy juntos, y es que la dinámica de los patios de comida, yo creo que hay que poner una mirada muy especial, porque si usted tiene su compañero, si usted tiene su vecino que no está cumpliendo con las normas, lo está perjudicando a usted, porque simplemente están mirando todo el conjunto del patio de comidas, no un restaurante uno por uno. Entonces creo que aquí la conversación no es solamente hablar de los restaurantes uno por uno que sí están cumpliendo las normas, sino los que trabajan en grupo y que de alguna manera perjudican a los que están al lado, como lo que llamamos los patios de comidas, que en realidad es de lo que más consume la gente, porque la gente va donde hay, pues la mayoría de la gente no va a un restaurante solo, sino que va a esos patios de comidas a ver en dónde se sienta a comer. Y ahí sí puede haber una fuente de contagio si no se cuidan. Pero hablando de otros negocios y de una noticia importante que es la que le interesa a Sebastián, que ha estado más pendiente que cualquier otro colombiano, yo creo que incluso que las propias plataformas, hoy en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes se está llevando a cabo el debate sobre el proyecto de ley 003, que busca la regulación inteligente de las plataformas de movilidad. ¿Por qué es importante este debate? Porque recordemos que los taxistas están llamando a un paro el lunes. El 3, sí. El 3 de mayo es un paro que están convocando los taxistas y tiene que ver, entre otras cosas, con este proyecto que venía manejando y venía proponiendo el representante Mauricio Toro. ¿Qué ha pasado en la Comisión Sexta de la Cámara con el proyecto? ¿Se hunde o no? Me están diciendo que se puede hundir, Sebastián. Sí, los augurios parecen ser que no son muy positivos. En este momento se está debatiendo, se está alargando mucho más de lo que pensaba, pero déjeme hacerle, Camila, un recuento corto para entender qué es lo que ha venido pasando. Hace unas semanas se propuso archivar el proyecto. Y se negó esa proposición por 2-10. En esta comisión hay 18 representantes. Entonces se creó una subcomisión. Un proyecto que busca regular Uber, Didi, todas las plataformas de transporte que se usan con vehículos particulares. Y, por ejemplo, crear un fondo con impuestos a estas plataformas para de alguna manera compensar la inversión que taxistas han hecho en cupos, que son millonarios. Entonces, Camila, se cayó esa proposición de hundir el proyecto, se creó una subcomisión en la que los representantes en estas semanas pues meterían diferentes proposiciones ya para pues discutir la ponencia. Hoy en teoría sí voy a discutir la ponencia y Emeterio Montes, que es el ponente, él propuso que se aplazara hasta el lunes. Fue derrotado y en este momento pues están votando. Mauricio Toro acaba de intervenir y hasta ahora pues digamos que los dos más furiosos opositores en esa comisión, Camila, de que se hunda este proyecto son María José Pizarro y León Freddy Muñoz del Partido Verde. A mí lo que me dicen es la misma información que usted tiene, que se hundiría. Pero lo extraño, que eso lo analizaremos después, es que hace unas semanas pasó 10 contra 2 de una manera pues también porque usted se imagina aprobar eso ahorita, o sea, mejor dicho, también hay que tener una conexión desde el Congreso con lo que pasa en las calles. ¿Usted se imagina empezar a incendiar a los taxistas? Claro. Que empiecen a protestar cuando ya tienen programado paro el lunes. También hay que tener un poco de conciencia y tal vez no era el mejor timing para ese proyecto. Bueno, es que es el que se ha podido, porque en 9 años no se ha podido. Pero y después de qué pasó en lo que le cuento, Camila, pues a los 2 días pues salió Dilian Francisca Toro en un video
con Hugo Ospina, exhortando pues un poco a los congresistas de la U que apoyaran a los taxistas. Pero bueno, Sebastián, esta es la primera vez que un proyecto así llega por lo menos a primer debate, ¿no? Sí. Es decir, si hay un avance, por lo menos hay una voluntad en el Congreso de querer por fin regular un tema que es, pues, digamos, necesario para los colombianos, porque lo que sí no puede seguir pasando es que todos están operando con un vacío legal que no ayuda ni a los taxistas, ni a las plataformas, ni a los conductores, ni al país. Es decir, o sea, lo que sí se necesita es regularlo. Pero yo quería preguntarle, Sebastián, ¿cuál es la posición del gobierno? Porque sí sorprende un gobierno de la economía naranja, etcétera, que no haya tomado posición. Ellos están apoyando este proyecto, no lo están apoyando. ¿Qué dice el gobierno? Bueno, yo le voy a ser muy franco y la verdad, de dientes para afuera, lo que usted dice, el discurso de la economía naranja, de la innovación, de Silicon Valley, pero detrás en la cocina de la política, Valeria, lo que yo he sabido y estoy completamente seguro con lo que le voy a decir, que el gobierno no apoya este proyecto. Camilo Pavón, el superintendente, ha sido muy hostil con las plataformas. La ministra de Transporte todo el tiempo, usted sabe que este proyecto es hijo de 6 proyectos anteriores y la ministra siempre, a mí me cuentan desde el Congreso, apoyaba los proyectos que eran más hostiles con las plataformas. Entonces usted me pregunta, el gobierno que le dice Silicon Valley e innovación, pero en realidad incluso Álvaro Uribe está también bastante jugado con los taxis. Yo creo que el gobierno estaría muy contento de que este proyecto se hunda. Lo que pasa es que yo creo que no es el momento. Entiendo lo que dicen de las plataformas, pero con un paro nacional que se va hasta el 1 de mayo y además que viene desde el miércoles para juntarlo con el de los taxistas el lunes, que obviamente van a estar mucho más enardecidos si este proyecto pasa en ese primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara. Sí, va a haber un ambiente peor, en eso estoy de acuerdo con usted. Me están diciendo acá que Uber le mandó a los usuarios de esa plataforma un mensaje un poco para presionar sobre el debate y en donde les mandan una carta que hoy viernes 30 de abril es un día definitivo para las conversaciones sobre las regulaciones de las plataformas. Dice que 18 congresistas tienen en sus manos que por fin tengamos reglas sobre estas aplicaciones y pues Uber también se está moviendo con su gente así como se mueven los taxistas. Claro, ¿usted vio la portada del Tiempo hoy? Claro. ¿Eso cuánto debió haber costado? En portada. Regulación ya, pero los taxistas tienen la calle y están anunciando que van con paro para el lunes y no creo que le debamos sumar un fósforo más a la situación que estamos viviendo en Colombia en estos momentos. Pero digamos que la noticia más importante tiene que ver con el reconocimiento que hicieron los integrantes del Partido Comunes, los ex FARC, sobre el secuestro. Y de hecho hay un pronunciamiento que se dio hace algunos minutos del ex jefe negociador del proceso de paz, Humberto de la Calle, sobre eso que acaban de aceptar en rueda de prensa los ex integrantes de las FARC. Es un hecho histórico lo que ha ocurrido hoy, la declaración de las antiguas FARC, en el sentido de reconocer ante la JEP su responsabilidad por el secuestro en este caso y por las demás violaciones, me parece que no tiene antecedentes en el mundo. Yo no estoy exagerando. Es la primera vez que una guerrilla en una mesa de conversaciones acepta una decisión judicial voluntariamente, conjuntamente con otros responsables que deben concurrir también. Hoy quiero dirigirme a quienes se han opuesto al acuerdo, con profundo respeto, con enorme humildad. Este es un momento muy importante para Colombia. Yo creo que esto abre el camino de la reconciliación. El país está sufriendo hoy. Tenemos todo tipo de perturbaciones. Estamos en una situación muy peligrosa. Y aquí se nos abre la puerta esperada por todos, después de 8 millones de víctimas, de reconocer responsabilidades. Yo quiero hacer un llamado sensato y también, repito, humilde. No desaprovechemos este momento como colombianos. Sí, aquí hay que recordar que esta es la respuesta que dieron las FARC en los exguerrilleros de las FARC y que ya están en proceso de reintegración. Esto lo hicieron Carlos Antonio Lozada y Pastor Alape en una rueda de prensa, lo hicieron al auto 019. Ellos lo hicieron en 3 partes. Esta respuesta tiene 3 partes esencialmente, Camila. La primera parte es donde reconocen los hechos de los cuales se les acusa en el auto, donde asumen las responsabilidades. Esa es la primera parte. La segunda parte del documento lo que hacen es
precisiones sobre el contexto histórico en que surge la guerrilla, por qué surge, y hacen esas precisiones. Y en la tercera parte lo que hacen es observaciones al auto, es decir, se refieren a la técnica jurídica. Aquí no solamente hay que destacar que hay un reconocimiento de los hechos que se les están acusando, que hay esa forma en que asuman no solamente la responsabilidad, sino cuando hubo omisiones o imposibilidades de asumir el control, sino que hay algo muy importante, Camila y oyentes, y es lo siguiente: ellos asumen un compromiso con la verdad en la búsqueda de los desaparecidos. Ellos se dirigen, hay un momento en que se dirigen exactamente a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas y les dicen: nos comprometemos con el aporte de verdad, porque hasta el año 2018 había más de 80.000 personas reportadas como desaparecidas en Colombia, y ese compromiso con la verdad para encontrar a los desaparecidos después del secuestro, por la tragedia del secuestro, es algo fundamental para calmar el dolor de tantas familias que viven esa ausencia y que la han vivido por años. Y por eso tan importante, Valeria, el mensaje que manda Humberto de la Calle después de escuchar esto que narra Ana Cristina, la importancia que significa para el país y sobre todo para el mensaje que le mandan a aquellos que estuvieron en contra del proceso de paz. Es que, Camila, este auto y el reconocimiento de responsabilidad que está haciendo, digamos, los imputados del secretariado de las FARC es histórico, sobre todo por lo fuerte y lo cruel y la sevicia, digamos, que muestra este auto. Es decir, ellos no solamente están reconociendo que secuestraron, están reconociendo que torturaron, que tuvieron tratos inhumanos, que tuvieron tratos degradantes, que incurrieron en violencia sexual, en desaparición forzada, en desplazamiento forzado, porque recordemos, como Ana Cristina nos lo ha venido explicando, que este auto no solamente es por secuestro, sino que tiene, digamos, transversalmente todos estos delitos de la forma como se llevó a cabo el secuestro. Entonces, que, digamos, estas personas de las FARC, de las antiguas FARC, estén reconociendo este grado de responsabilidad, creo que abre un paso muy importante y digamos que da un paso muy importante a lo que podría llegar a ser la verdad y la reconciliación en nuestro país. Recordar a los oyentes que después de esto se hace la audiencia de reconocimiento de la JEP, la audiencia de reconocimiento saca un documento, el documento se va para el Tribunal de Paz y el Tribunal de Paz es el que tiene finalmente la última palabra sobre qué sanciones se les va a interponer a estas personas, sanciones que pueden ser privativas de la libertad, no en un sistema carcelario, pero sí pueden ser privativas de la libertad, y vamos a ver, la expectativa es si ellos van a poder seguir en el Congreso ejerciendo su función de congresistas mientras, digamos, cumplen con la pena. Entonces yo creo que eso es lo que el país está esperando, Camila, y estamos un paso más cerca ya a por fin ver por lo menos una sentencia resolutoria en esta medida. Pues ellos han dicho que están dispuestos incluso a entregar sus curules en el Congreso de la República, si así lo determina la Justicia Especial para la Paz, cuando ellos aceptan que el secuestro era un accionar sistemático por parte de esa guerrilla en medio de la guerra. Pero frente a quienes han sido los opositores de ese proceso de paz, quizá el líder de la oposición al proceso de paz que se firmó con las FARC es el expresidente Álvaro Uribe, que ha generado toda una polémica durante la mañana por cuenta de un trino que escribió, que se los leo, decía: apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico. Obviamente esto generó varias opiniones de diferentes académicos diciendo: acá lo que está diciendo el expresidente Álvaro Uribe es que se le permite y que apoyemos que la fuerza pública pueda utilizar sus armas en contra de los ciudadanos. Pues hace unos minutos el expresidente hace una aclaración y vuelve y se refiere a ese trino en donde dice: hemos apoyado el desarme de civiles con casos muy excepcionales, pero no puede permitirse que también desarmen a las instituciones legítimas obligadas a proteger a las personas y a los bienes. No puede negarse el derecho a un policía a defender su integridad. Y de hecho, Ana Cristina, el propio alcalde de Medellín, le tiró sus dardos al expresidente Uribe por cuenta de estos mensajes. Sí, así es, Camila. El alcalde de Medellín también trinó al respecto de este mensaje, Camila, pero es muy importante una cosa, pues lo que dice el alcalde de Medellín es: en medio de las protestas contra la reforma tributaria, expresidente Álvaro Uribe incita de forma peligrosa al uso de las armas por parte del ejército y policía. Como alcalde de Medellín y en aras de proteger la población civil, pidió a Twitter Latam suspender esta cuenta. Uno lo que se pregunta, Camila, es cómo a Donald Trump le suspendieron, claro que él tenía pues muchísimos más seguidores que Álvaro Uribe, le suspendieron por una acción similar de incitación a la violencia, y esta forma de dar órdenes de Álvaro Uribe, pues que ya varias veces ha trinado de esta manera. Uno dice, pues ¿por qué Twitter no se manifiesta? Entonces hay muchas personas en redes sociales en este momento diciendo: bueno, ¿qué pasa Twitter? ¿Cuándo es que cuando un líder sí se le suspende la cuenta o no? A Álvaro Uribe recordemos que ya se le suspendió una vez, pero fue algo temporal.
Entonces hay una petición para suspensión no temporal, sino ya de largo plazo. Pues son las noticias más importantes del mediodía. Así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Nos vamos a una pausa y ya regresan nuestros compañeros de Meridiano Blue. Feliz fin de semana para todos.